Esta es la mesa con los especialistas. Saludo a Arturo Brailovsky, autor del libro Buenos Aires, Ciudad... Antonio, ¿qué dije? ¿Arturo? No, dijo Antonio. Antonio Brailovsky. Es lo que le pasé, ¿eh? A mí me pasan esas cosas. Autor del libro Buenos Aires, Ciudad Inundable. Fuiste en la ciudad, recordame. Defensor del pueblo. Y además especialista en medio ambiente. Estamos con Guillermo Tella, arquitecto y urbanista de la Universidad General Sarmiento, gracias por venir, y con Ricardo Alpert, economista, pero además experto en cuestiones de urbanismo, tratamiento del suelo y demás. Arturo, lo que... Antonio. Nada más estoy pensando que Arturo, no se me ocurre ningún Arturo. La mesa redonda. ¿La mesa del rey Arturo? Claro. Antonio, dale. Sí. ¿Era evitable o qué se podía haber hecho en la ciudad de Buenos Aires antes y durante? Digamos que antes se podía haber priorizado más las obras hidráulicas. Uno piensa si se dio una buena prioridad a los gastos del Metrobús en la 9 de julio o si se hubiera podido postergar una obra poco útil y poner el acento en desagües. Para vos Metrobús es poco útil. Mucho menos útil que desagües, claramente. Pero además, creo que la ciudad de Buenos Aires siguió la ficción de que el medio natural no existe, lo borramos, tapamos los arroyos y demás, y esa ficción tiene una expresión legal en el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, porque plantean el mismo tratamiento a la zona de riesgo de inundación y a la zona que no tiene riesgo. Yo creo que lo primero es planteo anunciado desde hace unos cuantos años, que lo primero es zonificar de una vez las áreas de riesgo de inundación, y ahí hay que trabajar distinto, construir distinto, autorizar diferentes cosas. Por ejemplo, la ley de evaluación de impacto ambiental de la ciudad plantea que se puede, en la reglamentación, ni siquiera necesita pasar por la legislatura, la reglamentación de la ley de impacto ambiental puede plantear algunas áreas de riesgo ambiental. Entonces, bueno, por lo menos delimitar áreas de riesgo de inundación. Edificios, o se limita la construcción de edificios, hay toda una estrategia diferente, necesaria, que eso no se hace. Y además, tiene que haber cuestiones de sentido común. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que haya garajes subterráneos en zonas que se inundan? ¿Qué sentido tiene que las cámaras de electricidad estén debajo del agua cuando se pueden poner en un edificio alto? Y uno empieza a enumerar y por lo menos se puede bajar el riesgo, al menos en cuestiones así de diseño urbano. La zona más inundada, la de Saavedra, está viviendo, como muchas otras partes de la ciudad, un boom de construcción. Hay una cuadra en Amenábar y García del Río, de las más inundadas, donde en una cuadra hay en estos momentos 6 edificios en construcción. Me queda claro que asfaltar impide la permeabilidad o dificulta la permeabilidad y agrava el efecto de inundación. Ahora, ¿la construcción en sí de un edificio también? No necesariamente, pero de todos modos estamos aumentando la cantidad de población afectada. Es decir, la paradoja es que la densidad de población de las zonas de riesgo es mayor que la del resto de la ciudad. Estamos metiendo más gente, con personas por hectárea, en las zonas inundables que fuera de ellas. Bueno, habría que pensar, ¿es una buena idea seguir estimulando el mercado inmobiliario ahí o habría que desviarlo hacia otro lado? Lo que vos decís parece tan de sentido común, no de especialista, de sentido común. Poner garajes subterráneos en zonas inundables es un disparate. Llenar de población zonas inundables es un disparate. Y así sucesivamente. No se hace por ignorancia, no se hace por torpeza, no se hace porque hacerlo afectaría intereses en lo inmediato. ¿Por qué no se hace? No soy yo el que toma esas decisiones, bueno, pero uno puede pensar que hay una mezcla de prejuicios. Creo que hay una trama de prejuicios que es la que sostiene el negocio inmobiliario irresponsable, salvaje, y la trama de prejuicios apunta a borrar la existencia del medio natural. La naturaleza se tapó, se escondió el arroyo. No hablen del arroyo.
no existe más, nunca existió. A partir de ahí, un piedra libre del negocio inmobiliario en complicidad con las propias víctimas, porque las propias víctimas tal vez le tengan, al menos una proporción alta, tal vez le tengan más miedo a la desvalorización de la propiedad que a la propia inundación. Si una zona se marca como inundable, se desvaloriza. Luego, no la marquen como inundable. Déjame hacerte una última pregunta, por lo menos de mi parte, respecto a la capital. Un argumento que da permanentemente Mauricio Macri o el gobierno porteño es que gran parte de la culpa de lo que pasa lo tiene el gobierno nacional porque le trabó créditos para el entubamiento de 2 arroyos. Que si se hubiera hecho, que eso ya estaba pensada la obra, diseñada, etcétera, etcétera, y que si se hubiera hecho con esos 2 arroyos lo que se hizo con el Maldonado, bueno, se hubieran dado menos o muy poquito. ¿Vos estás de acuerdo con ese planteo? ¿Estás de acuerdo parcialmente? ¿No estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que no se puede politizar este tema. La ciudad de Buenos Aires tiene un plan hidráulico, la provincia tiene otro, sobre los mismos arroyos. Arroyos que nacen en la provincia y desaguan en la capital, tendrían que unificar sus planes hidráulicos, cosa que no hacen porque son de partidos políticos distintos, y obviamente tendría que haber un acuerdo financiero de ciudad, de provincia y de nación sobre cómo se hacen obras. Esa ley que yo mencionaba establece la creación del Consejo Hídrico Federal, y que nunca se constituyó. Tendría que haber un manejo de cuenca en cada uno de los arroyos, en vez de estos tironeos, te doy la plata, no me la das, no me dio la plata, no. Guillermo, ¿estás de acuerdo que único. lo de La Plata es una crónica, una tragedia anunciada? Sí, sí, absolutamente. Si bien se trató de un evento particular, con una gran cantidad de agua llovida en breve lapso, lo que hizo es poner en evidencia las flaquezas de nuestro sistema de planificación, por un lado, y nuestro sistema de desarrollo de infraestructura, por otro. Pareciera existir como cierta alianza o complicidad entre los gobiernos locales y el desarrollo del mercado inmobiliario. En este sentido, todo suelo es susceptible de ser convertido en urbanizable. Cualquier suelo que esté que despierte algún interés especulativo por ahí se convierte en un suelo aparentemente, en términos de mercado, susceptible de recibir usos urbanos. Y la verdad que no es así. Hay suelos que están mejor dotados, otros mejor acondicionados y otros que tienen una función de regulación hídrica. Las cuencas de arroyos, los espacios verdes, toda la zona de los valles inundables o los humedales. Nos hemos encargado en los últimos largos años en ir cementando, pavimentando todos estos espacios que eran con un carácter ambiental muy fuerte y que los hemos desconocido. Y esto es verdaderamente un problema. Pero digo, como vos decís, se trata de una situación anunciada, previsible. Las lluvias, de hecho, son eventos de cierta previsibilidad. Sí, es todo un tema la falta de alerta meteorológica. Todo otro tema. No estamos hablando de tsunami, no estamos hablando de terremotos, de maremotos o lo que fuera. Son tormentas, agua llovida que debiera poder ser tratada de una manera particular, sin estos efectos tan catastróficos. Sin duda fallaron los sistemas de alerta, pero también fallaron los sistemas de planificación del territorio que tanto demanda. Ahora, cuando Antonio habla como cuando hablas vos, lo que plantean como tema central es el desarrollo inmobiliario, la utilización de cualquier tierra para hacer negocios, para hacer casas, etcétera. Sin embargo, hay otro enfoque que dice, aún haciendo ese tipo, aún no poniendo límites al mercado inmobiliario, se podían hacer obras que permitan un desagüe, que es lo que plantea el informe de la Universidad de La Plata. Hay que hacer esas obras porque si no se corre el riesgo de que esto sea cada vez peor. ¿Vos tenés alguna, te hago la misma pregunta que les dije antes, ¿vos tenés alguna idea de por qué no se hizo esto? Y sin duda, digo, en cada gestión apuesta a que el evento no le caiga en sus 4 años. Entonces, si le cae, bueno, los efectos son imposibles de esquivar, pero digo, en principio se tratan de obras de gran complejidad, de gran desembolso económico, con un corte de cinta prolongado en el tiempo, con lo cual también dificulta el desarrollo, de poca visibilidad. Mucho menos rentabilidad política que el Estadio Único de La Plata, por ejemplo.
Sí, son obras menos visibles, nadie las ve, salvo cuando llueve que uno se acuerda de ellas, pero tiene que ver con esas cuestiones. Y por otro lado, el mercado inmobiliario es sano, es importante, es necesario para una ciudad, pero dentro de ciertos parámetros. No vamos contra el mercado, sino me parece que es un actor importante en el juego de la ciudad. Pero pareciera que esto es el resultado de cómo el mercado le gana a la planificación en un área donde la planificación tiene que ser más fuerte que el mercado. Sí, Diego. El mercado inmobiliario debiera poder seguir a los criterios que por planeamiento se establecen. Sin duda es necesario revisar qué pasó, cuáles fueron los mecanismos que fallaron de planificación, de alerta, para poder mirar hacia adelante con una mirada más prospectiva. Estamos en un interregno donde una nueva tormenta de similares características asoma. Entonces, preparémonos, aprovechemos este lapso que se nos abre como para empezar a generar aquellos sistemas de alerta, de prevención, de cuidado, de concientización, pero también de planificación sobre cómo debe crecer la ciudad, sobre qué áreas ocupar, sobre qué áreas preservar y realizar las infraestructuras necesarias para realizar. Yo quiero destacar la irracionalidad económica de todo este proceso. La Ciudad de Buenos Aires tiene un código de planeamiento que fue dictado por los representantes del interés inmobiliario, no fue hecho por funcionarios abstractos, sino por los propios representantes del interés inmobiliario. Con lo cual, uno termina poniendo y fortaleciendo gente, fortaleciendo el poblamiento en el área inundable y después invirtiendo millones para tratar de sacar el agua, cuando nunca tendríamos que haber poblado y reforzado el poblamiento allí.